Durante más de 4 décadas, Troy Landry ha extraído vida de las aguas de Luisiana Caimanes, que se agitan al final de pesados sedales siluros que se retuercen en anchas redes y langostas, que se recogen por miles en trampas hundidas en canales fangosos. Los pantanos y bayous han alimentado a su familia, moldeado sus manos y esculpido profundas líneas en su rostro, a causa del sol, el viento y años de duro trabajo. Pero en una húmeda mañana de septiembre en 2023, cuando su red de pesca comercial se enganchó en Bayou Sorrel, lo que surgió de las profundidades no era algo nacido del barro o del agua, era de metal retorcido, tenía marcas militares y en su interior estaban los restos de aviadores que desaparecieron en 1943 en una misión de guerra que incluso ahora el gobierno nunca ha explicado del todo. La resistencia llegó sin previo aviso. El amanecer había amanecido pesado y húmedo, el tipo de mañana de Luisiana en la que el aire se siente tan denso como para bebérselo. Troy había tendido su red la noche anterior en aguas en las que había trabajado durante décadas. Bayou Sorrel le resultaba familiar. Conocía sus estados de ánimo. Conocía sus tocones ocultos y sus bancos de arena movedizos. Sabía dónde las raíces de los cipreses arañaban a los barcos que pasaban y dónde la corriente cambiaba de dirección sin previo aviso. Su equipo había soportado cosas peores, pero cuando accionó el cabrestante hidráulico para recoger la captura nocturna, la red no subió. El motor se tensó, su constante zumbido mecánico se transformó en un gemido de protesta. El cable se tensó. La barca dio un sutil bandazo hacia adelante, como si tirara de algo anclado al mismísimo suelo del pantano. No era el peso de los peces, ni siquiera era el arrastre del barro, era algo sólido. Lo primero que pensó Troy fue lo más lógico: un tronco sumergido, un pesado tocón de ciprés. En las vías navegables de Luisiana este tipo de obstáculos son habituales. Con el tiempo las tormentas derriban árboles, las corrientes desplazan los escombros y las rutas conocidas cambian sin previo aviso. Todo pescador comercial acepta que a veces una red se enganche en algo oculto debajo. Normalmente con el ángulo adecuado y un poco de paciencia se puede liberar la obstrucción, pero esto era diferente. La resistencia era demasiado firme, demasiado absoluta. No daba el tirón sutil y fibroso de una red envuelta en madera. Parecía un peso deliberado, como si el propio pantano hubiera cerrado el puño en torno a la malla y se negara a soltarla. Jacob Landry, hijo de Troy y compañero en la embarcación, sugirió lo que cualquier pescador precavido sugeriría: soltar la red. Los aparejos comerciales son caros, pero no tanto como un cabrestante averiado o una embarcación volcada. Si lo que fuera que sujetaba la red se soltara de repente por la tensión, el cambio de equilibrio podría hacer perder el equilibrio a los dos hombres o algo peor. Pero Troy dudó. 40 años en estas aguas le habían enseñado que la mayoría de los problemas tienen solución. No se abandona un buen equipo sin entender lo que lo reclamaba. Se estudia, se supera y se adapta. Reposicionó el barco ajustando su ángulo contra el ancla invisible que había debajo. El cambio fue sutil, casi instintivo, el resultado de toda una vida leyendo el agua como otros hombres leen libros. Volvió a aplicar presión, esta vez lentamente. Algo cambió. El cabrestante gimió, pero esta vez el cable se movió. Centímetro a centímetro la red comenzó a elevarse a través del agua turbia. La visibilidad en Bayou Sorrel es casi inexistente. La superficie no delata nada hasta que algo la atraviesa. Cuando lo hizo Troy, apagó el cabrestante de inmediato. Lo que apareció no era madera flotante, ni maquinaria agrícola abandonada, ni la chatarra que de vez en cuando llega a los cursos de agua del sur. Era de aluminio retorcido y acero corroído, claramente moldeado por manos humanas. Incluso después de décadas bajo el agua, el metal conservaba su geometría. Curvas y líneas de remaches que no pertenecían a la naturaleza. Bordes que una vez formaron parte de algo diseñado con un propósito. Entonces Troy vio marcas. Desvanecidas pero inconfundibles. Militares. La respiración se le entrecortaba en la garganta. Había visto suficientes escombros a lo largo de los años como para reconocer el peligro cuando salía a la superficie. Residuos de combustible. Maquinaria oxidada.
Incluso las municiones sin detonar no eran algo desconocido en algunas partes de Luisiana. Seguir transportando a ciegas podía significar destrozar algo inestable o liberar algo peligroso. Se inclinó con cuidado escudriñando lo que se veía. La red había envuelto una estructura más grande que había debajo algo enterrado en cieno y memoria, y a medida que más metal rompía la superficie, otra forma aparecía entre los restos. Hueso. Al principio solo era un arco pálido que se vislumbraba entre hilos de red desgarrados y metal oxidado. Luego el contorno se hizo más claro. La inconfundible estructura de una caja torácica, fragmentos de lo que una vez había sido un armazón humano. No se trataba de un enganche cualquiera, era un avión, y no se había hundido ayer. Para entender por qué este descubrimiento ha calado tan hondo, hay que comprender al hombre que lo descubrió. Troy Landry no es simplemente un personaje televisivo o un pescador con un nombre famoso. Es el producto de generaciones moldeadas por la cuenca de la Chafalaya, parte de un linaje cajún que aprendió a sobrevivir en humedales que la mayoría de los forasteros tachaban de tierras pantanosas sin valor. Mucho antes de que llegaran las cámaras, la familia Landry trabajaba en estas aguas. Pescaban, atrapaban, cazaban. Aprendieron a leer el cielo en busca de tormentas y la corriente en busca de cambios. El conocimiento pasaba de padres a hijos, no a través de libros de texto, sino de manos callosas y silenciosas correcciones. Se aprendía haciendo. Se aprendía fallando. Y si no aprendías rápido, el pantano te recordaba quién mandaba. Troy creció absorbiendo esa educación. Aprendió a moverse por canales estrechos sin encallar una barca. Aprendió dónde se reunían los peces después de una lluvia fuerte. Aprendió qué aguas eran generosas y cuáles entrañaban un peligro oculto. Más tarde se dedicó a la caza del caimán, construyendo un medio de vida que equilibraba las cosechas estacionales con la pesca comercial. Fue una evolución práctica que le permitió mantener a su familia a pesar de las fluctuaciones de los mercados y las normativas cada vez más estrictas. Cuando la serie de televisión Swamp People lo encontró, no creó a Troy Landry, simplemente lo introdujo en un mundo más amplio. Los telespectadores de todo el país llegaron a conocer su inconfundible acento cajún, su humor, sus agallas. Vieron un estilo de vida que parecía exótico y peligroso en comparación con la normalidad de los suburbios. Pero para Troy, la fama cambió poco su rutina diaria. Las mareas seguían dictando su horario. El pantano seguía exigiendo respeto. Conocía muy bien el Bayou Sorrel, un agua productiva y fiable en las estaciones adecuadas, pero incluso allí había oído murmullos de los lugareños más viejos, comentarios vagos sobre ciertos tramos que eran agua mala, sobre lugares que no dan lo que cogen, el tipo de folclore que circula por las pequeñas comunidades moldeado por la memoria y la imaginación. Troy siempre lo había descartado. Era un hombre práctico. Los troncos se hunden, los barcos vuelcan. Los huracanes esparcen los restos. Con el tiempo las historias crecen más que los hechos que las originaron. Pero aquella mañana de septiembre, de pie en su barco, mirando el metal retorcido de los aviones y los restos humanos enredados en su red, aquellas viejas advertencias parecían menos supersticiones que ecos. Las autoridades confirmarían más tarde que un avión militar había desaparecido en 1943 durante una misión de entrenamiento o transporte que sobrevolaba Luisiana. Los registros estaban incompletos. El secreto de guerra había oscurecido los detalles. Las familias habían esperado respuestas que nunca llegaron. El Bayou había guardado silencio durante 80 años, hasta que la red de un pescador se negó a levantarse. Lo que Troy había sacado de Bayou Sorrel no eran solo restos. Era una cápsula del tiempo de una guerra que reconfiguró el mundo. Era la prueba de jóvenes aviadores que subieron a una cabina y nunca regresaron a casa. Y era un recordatorio de que bajo la superficie de las aguas, incluso las más familiares, la historia puede yacer oculta, paciente e intacta, esperando el momento en que alguien lo bastante fuerte, lo bastante testarudo, se niegue a cortar el cabo y dejarla marchar. Aquella mañana Troy Landry no solo enganchó metal, sino un secreto que el pantano guardaba desde 1943, pero la resistencia que había encontrado su red estaba precisamente en la zona que los veteranos habían sugerido
que era mejor dejar en paz sus advertencias, parecían ahora potencialmente basadas en el conocimiento o la experiencia más que en la simple superstición. El metal que emergía de su red eran claramente restos de aviones piel de aluminio y elementos estructurales que Troy reconoció por haber visto suficientes aviones militares a lo largo de su vida como para comprender los componentes básicos, incluso en su estado corroído y deteriorado. El descubrimiento transformó lo que debería haber sido una pesca rutinaria en algo mucho más significativo y complejo. Su decisión de ponerse en contacto con las autoridades en lugar de intentar recuperar los restos por sí mismo o simplemente cortar la red y dejar los restos donde habían permanecido durante las décadas que habían estado sumergidos reflejaba tanto la precaución práctica como la preocupación genuina de que las familias de cualquier persona a bordo de la aeronave merecían saber lo que había sucedido a sus seres queridos. Si los restos podían ser identificados, y si los restos podían proporcionar respuestas sobre las circunstancias que aparentemente habían dejado la aeronave en el fondo de un pantano de Luisiana, lejos de cualquier ruta de vuelo o aeropuerto conocido. La respuesta de las autoridades fue inmediata una vez que Troy describió lo que había encontrado. Los guardacostas y los funcionarios del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana llegaron en cuestión de horas junto con investigadores militares cuya presencia sugería que la aeronave no era civil, sino propiedad militar, cuya pérdida se había documentado en algún lugar de los registros del gobierno, incluso si los detalles no eran inmediatamente accesibles. Los investigadores pidieron a Troy que no hablara públicamente sobre el descubrimiento hasta que pudieran evaluar lo que había encontrado y determinar los procedimientos adecuados para la recuperación y la investigación. Su solicitud conllevaba una autoridad que dejaba claro que no se trataba de una cooperación opcional, sino más bien una instrucción que se esperaba que Troy siguiera independientemente de su curiosidad o su deseo de reanudar las operaciones de pesca normales. La operación de recuperación duró 3 días enteros en los que los buzos trabajaron en aguas turbias para documentar cuidadosamente la posición y el estado de los restos antes de iniciar el delicado proceso de levantar un material que había estado sumergido el tiempo suficiente para volverse frágil y que requería una manipulación especializada para evitar daños mayores o la pérdida de pruebas que pudieran explicar lo que les había ocurrido al avión y a su tripulación. Lo que emergió pieza a pieza fue un avión que los historiadores militares acabaron identificando como un Douglas A-20 Havoc, un bombardero ligero que había sido ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para diversas misiones, incluidos los vuelos de entrenamiento que preparaban a las tripulaciones para las operaciones de combate, tanto en el teatro europeo como en el del Pacífico. El fuselaje estaba en gran parte intacto, aunque aplastado por el impacto y el posterior asentamiento en el barro que lo había protegido parcialmente de las corrientes, y los escombros que de otro modo podrían haber dispersado los restos por una zona más amplia. Los motores se habían separado en el impacto, y los investigadores los encontraron enterrados en el sedimento a unos 50 metros del fuselaje principal, en un patrón que sugería que la aeronave había golpeado el agua en un ángulo relativamente poco profundo, en lugar de sumergirse verticalmente, lo que habría desintegrado completamente la estructura y dificultado o imposibilitado la recuperación. Lo más significativo es que el equipo de recuperación halló restos humanos en el interior del fuselaje material esquelético de lo que parecían ser múltiples individuos, según el examen preliminar que requeriría un análisis forense detallado para determinar el número exacto de personas a bordo e intentar la identificación mediante cualquier método disponible para unos restos que habían permanecido sumergidos durante 8 décadas. El descubrimiento transformó lo que podría haber tenido un interés puramente histórico y arqueológico en algo mucho más personal, familias que potencialmente esperaban respuestas sobre seres queridos que desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial sin que se les explicara o aclarara lo que les había ocurrido. Las marcas militares visibles en las secciones recuperadas de la piel del avión estaban parcialmente oscurecidas por la corrosión, pero seguían siendo lo suficientemente legibles como para proporcionar números de serie y designaciones de unidades que permitirían a los investigadores rastrear el avión específico a través de los registros de tiempos de guerra y potencialmente identificar a su tripulación y su misión cuando había desaparecido.
Los investigadores tuvieron cuidado de no compartir los hallazgos preliminares con Troy, más allá de confirmar que los restos eran realmente un avión militar y que la recuperación se estaba llevando a cabo de acuerdo con protocolos diseñados para respetar tanto la importancia histórica como la naturaleza sagrada de lo que era efectivamente una tumba de guerra, independientemente de cómo el avión había terminado en un bayou de Luisiana. A Troy se le permitió observar la operación de recuperación desde la distancia, ya que su embarcación servía de plataforma para algunos de los equipos y el personal que participaban en la delicada tarea de levantar los restos sin dañarlos más ni perder componentes más pequeños que pudieran aportar pruebas cruciales sobre el accidente. Observó cómo los investigadores militares trataban el lugar con la solemnidad que merecían las bajas de guerra, cómo su cuidadosa documentación y la respetuosa manipulación de los restos humanos demostraban que incluso 80 años después de los hechos, el ejército se tomaba en serio su responsabilidad de rendir cuentas por el personal que había muerto en acto de servicio y de proporcionar toda la tranquilidad posible a las familias que llevaban décadas preguntándose por sus seres queridos que nunca habían vuelto a casa. Los investigadores se interesaron especialmente por el equipo hallado en los restos que parecía ser instrumental especializado o tecnología experimental que uno de los militares describió como superior a lo que habría llevado un avión A-20 normal antes de recibir instrucciones de un superior de dejar de comentar detalles técnicos con testigos civiles. El intercambio sugería que la misión del avión no había sido un entrenamiento rutinario, sino algo más clasificado, posiblemente probar equipos o realizar operaciones que seguían considerándose sensibles incluso 80 años después de que la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado y la mayoría de los secretos de guerra se hubieran desclasificado y hecho públicos. La red de pesca de Troy quedó destruida sin posibilidad de reparación por la operación de recuperación, ya que la malla se había enredado tanto con los restos del naufragio que cortarla era la única opción viable para completar el trabajo de salvamento. Los militares le indemnizaron por el equipo perdido y por su cooperación, siendo el pago lo suficientemente generoso como para sugerir un auténtico agradecimiento más que una obligación legal mínima, aunque la cantidad era trivial en comparación con la importancia histórica y potencialmente personal de lo que la rutinaria operación de pesca de Troy había descubierto accidentalmente. El vuelo que nunca aterrizó la investigación histórica, desencadenada por la recuperación de los restos, condujo a los historiadores militares a los registros de un vuelo de entrenamiento clasificado que había partido de lo que entonces era el aeródromo del ejército de Hammond en Luisiana, el 17 de agosto de 1943, con una tripulación de 4 personas y realizando lo que la documentación oficial describía únicamente como evaluación de equipos especializados y entrenamiento de aptitud de la tripulación. El vuelo estaba programado para durar aproximadamente 4 horas con un regreso previsto a Hammond, pero el avión nunca llegó y no se recibieron señales de socorro a pesar de que el equipo de radio debería haber permitido a la tripulación comunicarse si hubieran experimentado problemas mecánicos u otras dificultades que requirieran un aterrizaje de emergencia. La desaparición había desencadenado extensas operaciones de búsqueda en Luisiana y los estados vecinos. Aviones militares y civiles pasaron semanas buscando en las zonas a lo largo de la ruta prevista del vuelo de entrenamiento y ampliando para cubrir las regiones donde la aeronave podría haber terminado si los errores de navegación o el clima lo hubieran obligado a desviarse significativamente de su curso. Pero no se habían encontrado restos y ningún testigo había informado de haber visto el avión estrellarse o hacer un aterrizaje de emergencia. El A-20 y su tripulación simplemente se desvanecieron tan completamente como si hubieran sido borrados de la existencia, en lugar de estrellarse en algún lugar que debería haber dejado evidencia física descubrible a través de la búsqueda aérea o la investigación en tierra. Las familias de los 4 miembros de la tripulación, piloto, copiloto, navegante y especialista en equipos, habían recibido la notificación de que sus seres queridos estaban desaparecidos y se les daba por muertos. Después de que las operaciones de búsqueda se suspendieran sin que se recuperaran restos, la designación estándar de desaparecidos en combate no había servido para cerrar el caso y había dejado a las familias preguntándose durante décadas si sus hijos, maridos o padres tal vez habían sobrevivido y habían sido capturados
o si habían sufrido un destino distinto a la muerte inmediata en un accidente que nadie pudo localizar o confirmar. Algunas familias se habían aferrado a la esperanza de que los hombres siguieran vivos de alguna manera prisioneros que habían sido olvidados o que no habían podido comunicar su supervivencia a través de los canales normales. La presencia del especialista en equipos, en lo que supuestamente era un vuelo de entrenamiento, planteó dudas sobre el propósito real de la misión, ya que los ejercicios de entrenamiento rara vez requieren personal cuya especialidad sea operar o mantener tecnología experimental, en lugar de simplemente pilotar el avión a través de maniobras estándar. La investigación sobre los antecedentes del especialista reveló conexiones con el desarrollo de radares y tecnologías de contramedidas electrónicas que estaban a la vanguardia durante la Segunda Guerra Mundial y que estaban avanzando rápidamente para igualar las capacidades alemanas y japonesas que amenazaban la superioridad aérea aliada. Su asignación al vuelo sugirió que la misión implicaba probar equipos o técnicas que eran lo suficientemente importantes como para justificar arriesgar personal y aviones valiosos en operaciones que aparentemente conllevaban suficiente peligro como para que se produjeran accidentes incluso sobre territorio amigo. Más desconcertante resultaba saber por qué la aeronave había sobrevolado Bayou Sorrel cuando su ruta prevista no incluía esa zona y cuando la navegación hasta Hammond desde cualquier zona de entrenamiento razonable no habría llevado a la A-20 sobre esa sección concreta de los humedales de Luisiana. La desviación sugería o bien un grave error de navegación, problemas mecánicos, que habían obligado a la tripulación a intentar un aterrizaje de emergencia, en lo que desde la altitud parecía agua relativamente clara, o bien parámetros de la misión que no se habían documentado con precisión en los planes de vuelo oficiales por razones de seguridad que hacían que ocultar la ruta real de la aeronave pareciera necesario a pesar de los riesgos que tal secretismo creaba para las operaciones de búsqueda y rescate si algo salía mal. La tecnología hallada en los restos del avión se identificó mediante un cuidadoso análisis como un prototipo de equipo de radar diseñado para aplicaciones de combate nocturno, sistemas destinados a permitir a los aviones detectar y enfrentarse a bombarderos enemigos en la oscuridad, cuando la adquisición visual resultaba imposible mediante métodos convencionales. El equipo era experimental en 1943 y representaba un avance significativo con respecto a los sistemas de radar existentes. Su presencia en el A-20 explicaba por qué el vuelo había sido clasificado y por qué las operaciones de búsqueda contemporáneas habían sido extensas, a pesar de que el avión se encontraba nominalmente solo en una misión de entrenamiento y no en una operación de combate. Lo más inquietante para los investigadores fue descubrir que la pérdida de la aeronave se había atribuido oficialmente a un probable fallo mecánico que provocó un accidente en una zona remota donde no se recuperaron restos, a pesar de las extensas operaciones de búsqueda que deberían haber localizado restos si la aeronave se hubiera estrellado en cualquier punto de su supuesta trayectoria de vuelo. La determinación sugería o bien que los buscadores habían buscado en las zonas equivocadas, o que alguien había decidido cerrar la investigación y declarar la aeronave irrecuperable sin agotar todas las posibilidades razonables de búsqueda, una decisión que parecía cuestionable, dado el valor tanto de la tripulación como del equipo experimental que se había perdido. Las décadas de incertidumbre de las familias podrían haberse evitado si los buscadores hubieran ampliado sus operaciones para incluir zonas como Bayou Sorrel, que se encontraban fuera de la ruta de vuelo prevista, pero a las que se podía llegar en caso de que errores de navegación o emergencias hubieran obligado a la tripulación a desviarse significativamente de su ruta. La documentación disponible no aclara si las limitaciones de la búsqueda se debieron a la escasez de recursos a suposiciones sobre el lugar en el que probablemente se estrelló el avión o a decisiones deliberadas de centrarse en zonas específicas e ignorar otras, aunque algunos investigadores sugieren que la búsqueda tan limitada podría haber reflejado conocimientos o sospechas sobre la misión que no se reflejaban en los registros oficiales. Cuando el gobierno llega al Bayou, la llegada de los investigadores federales a casa de Troy se produjo una semana después de la recuperación de los restos. Funcionarios de múltiples agencias le hicieron preguntas detalladas sobre cómo descubrió exactamente el avión si había retirado algo de los restos antes de ponerse en contacto con las autoridades
y si había hablado del descubrimiento con alguien más allá de las autoridades inmediatas a las que había avisado. El interrogatorio tenía un matiz que incomodó a Troy, ya que los investigadores parecían menos interesados en su cooperación que en determinar si suponía algún tipo de riesgo para la seguridad, o si sabía más sobre el avión y su misión de lo que debería haber sabido por el simple hecho de enganchar su red de pesca en unos restos que llevaban sumergidos 80 años. Los investigadores le mostraron fotografías y le preguntaron si había visto objetos similares o si había estado presente alguien más que pudiera haber observado o fotografiado la tecnología especializada, que al parecer seguía considerándose lo bastante sensible como para justificar medidas de protección décadas después de que hubiera terminado la Segunda Guerra Mundial y se hubieran desclasificado la mayoría de los secretos de guerra. Las sinceras respuestas de Troy, que había prestado una atención mínima a los detalles técnicos y que su principal preocupación había sido recuperar su red de pesca y reanudar las operaciones normales, parecieron satisfacer a los investigadores, pero no eliminaron del todo su aparente preocupación por la seguridad de la información en torno al descubrimiento. Las complicaciones legales surgieron cuando los abogados de Troy le informaron de que el ejército reclamaba la propiedad no solo de los restos, sino también de cualquier información sobre el hallazgo, e impidió que Troy hablara de lo que había encontrado o permitiera que Swamp People emitiera imágenes de las operaciones de recuperación filmadas por miembros de la tripulación que estaban presentes cuando se descubrieron los restos. La postura del ejército era que la aeronave seguía siendo propiedad clasificada del gobierno y que su hallazgo no transfería ningún derecho a la persona que la había encontrado, con el argumento de que el equipo militar no estaba sujeto a reclamaciones de salvamento o derechos del buscador por el mero hecho de haber estado perdido durante largos periodos. La reacción inicial de Troy fue de enfado porque le dijeran que no podía hablar de algo que había descubierto en una vía navegable pública mientras realizaba operaciones legítimas de pesca comercial. Su sentido de los derechos de propiedad y la libertad de expresión, violados por afirmaciones gubernamentales de autoridad que parecían exceder las preocupaciones razonables de seguridad sobre restos de aeronaves de 80 años de antigüedad. Pero sus abogados advirtieron que luchar contra las decisiones de clasificación militar era caro y rara vez tenía éxito, que la cooperación serviría mejor a sus intereses que la confrontación que podría dar lugar a que se le prohibiera pescar en Bayou Sorrel o enfrentarse a otras medidas de represalia que los organismos gubernamentales podrían imponer a las personas que desafiaran su autoridad con demasiada agresividad. El compromiso alcanzado finalmente permitía a Troy reconocer en términos generales que había descubierto restos de un avión militar, pero le prohibía comentar detalles específicos sobre el equipo o las circunstancias del accidente, aparte de confirmar que se habían encontrado restos y que se estaban procesando para su identificación. Swamp People podía emitir imágenes editadas que mostraban la operación general de recuperación, pero se le exigía que eliminara u ocultara cualquier imagen del equipo especializado o cualquier comentario sobre los aspectos clasificados de la misión. El departamento jurídico de la cadena determinó que cumplir las peticiones de los militares era preferible a un litigio que podría retrasar o impedir la emisión del episodio. Más preocupantes fueron las insinuaciones de los investigadores de que el accidente podría no haber sido puramente accidental. Las preguntas sobre si los restos mostraban indicios de daños en combate o sabotaje sugirieron que alguien sospechaba que el A-20 podría haber sido derribado deliberadamente en lugar de haberse estrellado debido a un fallo mecánico o a un error del piloto. Los investigadores no explicaron por qué sospechaban de juego sucio o qué pruebas apoyaban tales teorías, pero su línea de interrogatorio dejó claro que el accidente estaba siendo investigado como algo potencialmente más que un simple accidente de entrenamiento que había salido trágicamente mal. Los funcionarios militares de asuntos públicos explicaron que la información sobre el caso estaba restringida a los familiares y que el papel de Troy como descubridor no le daba derecho a recibir información actualizada sobre los hallazgos o las conclusiones a las que llegaran los investigadores. Las evasivas frustraron a Troy, que consideraba que haber descubierto los restos, haber perdido su red de pesca y haber cooperado plenamente con la investigación le daba derecho a recibir al menos información básica sobre lo que había ocurrido con el avión y su tripulación 80 años antes.
La verdad final del escuadrón perdido. El proceso de identificación por ADN llevó más de un año. Los especialistas forenses trabajaron con material genético degradado para desarrollar perfiles que pudieran compararse con muestras de referencia de familiares supervivientes que habían sido localizados a través de la investigación genealógica y las bases de datos de bajas militares. Las identificaciones finales confirmaron que los 4 miembros de la tripulación habían muerto en el accidente, que sus restos habían estado a bordo de la aeronave en lugar de rescatarlos con éxito o sobrevivir al impacto solo para morir a causa de las heridas o la exposición en un remoto pantano donde el rescate habría sido imposible sin una rápida localización del lugar del accidente. Las reacciones de las familias al enterarse por fin de lo ocurrido a sus seres queridos después de 80 años oscilaron entre el alivio por haber cerrado el caso y la rabia por el hecho de que las operaciones de búsqueda no hubieran logrado encontrar unos restos que, al parecer, habían permanecido en un lugar relativamente accesible todo el tiempo, ya que los restos de sus familiares yacían en aguas de un pantano en las que los pescadores comerciales faenaban habitualmente sin que nadie sospechara lo que había bajo la turbia superficie. Algunos familiares se preguntaron por qué no se habían aplicado tecnologías de búsqueda actualizadas a las desapariciones sin resolver de la Segunda Guerra Mundial, argumentando que el sonar y otras herramientas modernas podrían localizar aviones y barcos que se habían dado por irrecuperables utilizando 1940 métodos de búsqueda. Los servicios funerarios celebrados por los restos identificados reunieron a descendientes que nunca habían conocido a sus abuelos o tíos. Abuelos excepto a través de historias familiares y fotografías descoloridas, y las ceremonias proporcionaron una oportunidad de cierre que múltiples generaciones se habían negado por el fracaso de la investigación inicial para localizar el lugar del accidente. Los honores militares se rindieron con la solemnidad apropiada para los miembros del servicio que murieron en tiempo de guerra, incluso si sus muertes se habían producido en territorio amigo en lugar de en combate contra las fuerzas enemigas. Un reconocimiento de que las operaciones de entrenamiento y experimentales conllevaban peligros que se cobraban vidas, al igual que el combate incluso si tales pérdidas no generaban el mismo reconocimiento público o documentación histórica. Las preguntas sobre por qué el avión había sobrevolado Bayou Sorrel y cuál había sido la causa de que se estrellara quedaron en gran medida sin respuesta a pesar de la exhaustiva investigación que acompañó a la recuperación de los restos y la identificación de los mismos. La determinación oficial fue que un fallo mecánico había forzado un aterrizaje de emergencia, que la tripulación no había sobrevivido a las fuerzas del impacto y a la subsiguiente inmersión, lo que provocó muertes probablemente instantáneas o lo suficientemente rápidas como para que el sufrimiento fuera mínimo. Pero la decisión no explicaba por qué la navegación había desviado tanto el rumbo del avión, ni por qué el equipo experimental parecía estar funcionando en el momento del impacto, a juzgar por el estado en que se encontraba cuando fue recuperado. Los aspectos clasificados de la misión siguieron protegidos a pesar de las peticiones de los familiares de que se divulgara plenamente lo que sus parientes estaban haciendo cuando murieron. Las autoridades militares mantuvieron que parte de la información sobre el desarrollo tecnológico de la época de la Segunda Guerra Mundial seguía siendo sensible por razones que no quisieron especificar, pero que aparentemente justificaban que se mantuviera el secreto 80 años después de finalizado el conflicto. La negativa a desclasificar los detalles de la misión frustró a las familias y a los historiadores que argumentaban que ninguna preocupación legítima por la seguridad podía justificar la ocultación de información sobre unos hechos que ocurrieron cuando las tecnologías militares actuales habían avanzado mucho más que cualquier cosa de los 1940, que los radares experimentales de aquella época no podían suponer ninguna amenaza posible para la seguridad nacional contemporánea. El papel de Troy en el descubrimiento se convirtió en una nota a pie de página. En la historia más amplia de la identificación y el cierre familiar, su nombre se mencionaba en los informes de bajas militares como la persona que había localizado los restos, pero su contribución se minimizaba por lo demás en los relatos oficiales que hacían hincapié en la investigación militar y la identificación forense más que en la naturaleza accidental de cómo se había encontrado finalmente la aeronave después de 8 décadas de reposar sin ser descubierta en aguas en las que miles de pescadores habían trabajado sin sospechar
lo que yacía bajo sus barcos. Siguió pescando en Bayou Sorrel, una vez recuperados los restos del naufragio, aunque se acercó a la zona, con una conciencia diferente ahora que sabía la historia que encerraba y la tragedia que había ocurrido allí generaciones antes de que él naciera. De vez en cuando se preguntaba si habría otros naufragios por descubrir en los cursos de agua de Luisiana, si sus redes podrían engancharse algún día en otros aviones o barcos que habían desaparecido sin dejar rastro y que esperaban ser descubiertos accidentalmente por pescadores o navegantes de recreo que no tenían ni idea de los secretos que ocultaban las turbias aguas. El episodio Swamp People, sobre el descubrimiento, se editó en gran medida para eliminar los detalles clasificados y centrarse en los aspectos de interés humano de las familias que por fin se enteraban de lo que les había ocurrido a sus seres queridos. El papel de Troy se presentó como una cooperación cívica en lugar de hacer hincapié en los elementos de confrontación de sus interacciones con los investigadores o su frustración por el secreto militar sobre acontecimientos de hace 80 años. La cadena y los abogados de Troy acordaron que presentar la historia como un servicio patriótico a los miembros del servicio caídos y a sus familias generaría una mejor respuesta pública que poner de relieve los conflictos sobre el acceso a la información y los derechos de propiedad de los restos descubiertos en una vía navegable pública. Es posible que nunca se sepa del todo por qué se estrelló el A-20 en Bayou Sorrel, ya que la explicación oficial de un fallo mecánico deja sin respuesta preguntas sobre errores de navegación y parámetros de la misión que siguen siendo confidenciales, a pesar de que el paso del tiempo hace que el secretismo parezca cada vez más injustificable. Pero al menos 4 familias saben por fin lo que les ocurrió a los hombres que partieron una mañana de agosto de 1943 y nunca regresaron. El descubrimiento accidental de Troy proporcionó un cierre que 80 años de investigación oficial y operaciones de búsqueda deliberadas no habían logrado, demostrando que a veces la verdad no surge a través de un esfuerzo sistemático, sino a través de la casualidad y el trabajo paciente de los pescadores que conocen las aguas de Luisiana lo suficientemente bien como para reconocer cuando sus redes encuentran algo que no pertenece al paisaje submarino natural.